ALU con ROM y contador, por Castillo Reyes Alberto. Objetivo: que el alumno logre implementar una unidad lógica aritmética automatizada, por lo que reconocerá la necesidad de usar sistemas ROM y contador para poder lograrlo. Una ALU es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas, como suma y resta, y operaciones lógicas AND, NOT, OR, entre otras, que se da entre los argumentos de entrada. Una ROM es un tipo de memoria de solo lectura. Y por último, un contador es un sistema que cambia de estados de manera secuencial y cíclica. Como este proyecto consistió en unir funcionalidades de diferentes proyectos realizados anteriormente, solamente se procederá a describir el proceso de integración de cada uno de los sistemas para poder generar uno más complejo. Aquí tenemos el RTL que se generó. Tenemos como entrada el reloj CLK y reset, que va a ser un switch para volver a resetear el sistema y volver al estado cero. Tenemos SC, que es un switch que determina la lectura de la ROM. Continuamos con el divisor de frecuencias. Este divisor de frecuencias va a encargarse de recibir las señales del reloj y bajar, reducir la frecuencia que tiene para que los procesos que realice el sistema sean visibles al ojo humano. De aquí su señal va a ir hacia el contador, el cual va a poder determinar el estado del sistema. Como es secuencial, va a ir del 000 al 111, que en decimal es del 0 al 7. Su salida de contador va a ir a la ALU y también va a ir hacia los archivos, a las unidades de la ROM, ya que, digamos, si el contador está en el estado 000, lo que va a hacer es que vamos a abrir los archivos de la ROM y vamos a ir a la dirección de memoria 000 y vamos a leer el dato que está ahí. En este caso hay una unidad diferente para cada ROM, ROM A y ROM B, ya que lee diferentes archivos. En ROM A va a leer el archivo datos-A, el cual está indicando que el valor de A que va a leer van a ser 1, 1, y en el caso de la ROM B, el valor de B va a ser 0, 1. Ahora, las salidas de cada de las dos ROM van a ir hacia la unidad ALU. Obviamente, la ROM A va a ir hacia la entrada de A de ALU y la salida de la ROM B va a ir a la entrada de la ALU, que es B. Y también tenemos el acarreo de entrada. Este acarreo de entrada va a salir de contador. ¿Por qué de contador? Pues cuando está en el estado 010, que va a ser la resta con complemento 2 en la ALU, pues le tiene que mandar el 1 para que sume 1, bueno, para que haga la resta apropiadamente de complemento 2. Y también tenemos el selector. El selector va a ser igual, es salida del contador y va a ser entrada para la ALU, de tal manera que va a determinar qué operación va a ser. Es decir, si el contador está en el estado 000, va a hacer la operación suma. Si está, por ejemplo, en el estado 100, va a ser una AND, una compuerta AND. Entonces, para eso va conectado directamente, para determinar qué operación hacer. Y de aquí tenemos la ALU, que si la ampliamos, vamos a tener que dos unidades, que es la unidad lógica y la unidad aritmética. Como ya lo hemos visto anteriormente en los proyectos anteriores, pues la unidad lógica está compuesta de compuertas, y la unidad lógica tenemos la suma. Aquí está el suma y el multiplexor, que va a cambiar el valor de B dependiendo del caso. También tenemos más adelante, ya tenemos los displays de 7 segmentos. El bloque de 7 segmentos. Aquí un display va a ser para mostrar la salida de la operación, que es el display 1. Luego tenemos el display 2, que va a ser para mostrar el valor de A. Tenemos el display 3, que está abajo, para mostrar el valor de B. Tenemos el display 4 para mostrar el valor de acarreo de entrada. En este caso, pues si está en 0, está en 1. Y por último tenemos un display para el contador. En este caso simplemente va a mostrar qué operación, bueno, el número de la operación que está haciendo. Esto va a ir del 0 al 7. Y con eso tendríamos la explicación del RTL. De los mayores
complicaciones presentadas fue la de automatizar el bit de acarreo de entrada, pues ya no es entrada de la FPGA, entonces se ideó usarla en la unidad contador, siendo que cada vez que entrara a la resta, es decir, el estado 010, se encendiera el bit. En cambio, en cualquier otro estado, el bit permanecería apegado. Aquí tenemos el funcionamiento de la ALU con la ROM y el contador. En el primer display vamos a mostrar el acarreo de entrada. Sin embargo, hay ciertos LEDs que están fundidos, por lo tanto no se puede apreciar el cero completamente. En el siguiente va a ser el contador para saber qué operación estamos realizando. Luego tenemos el valor de la entrada A, que se va a leer desde el archivo, el valor de la entrada B, que también se va a leer de otro archivo, y por último, en el último display vamos a tener el resultado. El switch que está a continuación va a encargarse de resetear el proceso para poder regresar al estado 0 cuando nosotros lo pidamos. Y vamos a realizar las siguientes operaciones. Tenemos como en el archivo todas las entradas de A van a valer 1, 1, que en decimal es el número 3. Y en el B va a variar para ciertos casos. Por ejemplo, para el primero va a ser 0, 0, ya que en la ALU está definido que la primera operación que tiene como selector 0, 0, el valor de B toma el valor de 0, 0. Y para el caso de cuando el selector vale 1, 1, el valor de B va a tomar el valor de 1, 1. De ahí en fuera, las demás operaciones se van a realizar con 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, que son los valores que están indicados en el archivo. De aquí tenemos las operaciones. Las operaciones que se ejecutan va a ser primero la suma. Tenemos dos sumas. La primera suma va a ser con el valor 0, 0 de B y 0, 1 de B cuando es el valor propio que está marcado en el archivo. Tenemos la resta, que se hace por complemento a 2 del valor de B. La suma, cuando B va a valer 1, 1. Y después tenemos las compuertas, que es la de la unidad lógica, que es la compuerta AND, OR, XOR y NOT. Aquí el valor de B no importa porque la compuerta NOT solamente la va a hacer con la entrada A. Y si resolvemos las operaciones, tenemos que es 1, 1 más 0, 0, o sea, un número sumado con 0, pues es el mismo número. Tenemos 1, 1 como salida, que en decimal es el número 3. Hay que recordar que los resultados los vamos a ver en decimal. Ahora tenemos 1, 1 más 0, 1 es 1, 0, 0 como resultado, que en decimal es 4. Y así los tenemos. Por ejemplo, si lo hacemos las operaciones en decimales, tenemos que 3 menos 1 serían 2, que es este. Y por último tenemos que 3 más 3 serían 6. De aquí ya tenemos las compuertas, que las operaciones se hacen bit a bit. Por ejemplo, 1, el primer bit, 1 and 0 va a ser 0. 1 add 1 va a ser 1. Por lo tanto, el resultado es la salida es 0, 1. Pero si lo pasamos a decimal es 1. Y entonces así continuamos con las demás compuertas lógicas. Y si ponemos en funcionamiento el sistema, quedaría así. El reset lo ponemos en 0 para que inicie su ejecución. Tenemos que primas 3, 4, 2, 6, 1, 3, 2 y 0. Entonces con esto estaríamos verificando el funcionamiento de la unidad lógica aritmética con una ROM más el contador para que se vuelva automático el proceso. Como aprendizaje se tiene que se logró reutilizar pequeños sistemas para implementar uno más complejo y también saber las características de los tipos de datos en VHDL para poderlos manipular a conveniencia. Y por último, la conclusión es que con el presente proyecto se logró implementar una ALU automatizada, siendo el proceso de creación la etapa en la cual el alumno se vuelve analítico para poder determinar qué subsistemas se pueden usar y la manera idónea de integrarlos.